Simulación de escenarios y la calidad del agua en el afluente Chicú del río de Bogotá. Se presenta por Brian Bautista, Oscar Herrera, Jackson Córdoba y Valentina Sastoque. Para obtener la información climatológica e hidrometeorológica vamos a ingresar a la página del IDEAN que se llama DIME. Es esta que está por acá. Una vez ingresamos vamos a buscar la parte que dice consulte, descarga de datos hidrometeorológicos. Una vez ingresemos damos a aceptar términos y condiciones. Aceptar. Y en la parte derecha nos va a mostrar la localización de las estaciones meteorológicas de Colombia. Y en la parte izquierda vamos a poder seleccionar el tipo de información que queremos descargar. Entonces necesitamos llenar cada una de estas casillas para hacer dicha acción. Entonces empezamos en serie de tiempos y frecuencias, garantizando que esté en estándar. Aquí en variable vamos a poder seleccionar el tipo de variable que deseemos descargar. Para este ejercicio vamos a descargar humedad relativa, brillo solar, velocidad del viento, temperatura media, evaporación total y precipitación total. Entonces aquí podemos escogerla. Bueno, para este caso vamos a escoger brillo solar. Aquí se nos despliega un nuevo listado de opciones. Pues podemos escoger la que pues requiramos. En esta parte vamos a poder seleccionar el departamento donde se encuentra la estación meteorológica que necesitemos o un punto cercano. Entonces, en este caso es el departamento de Cundinamarca. Aquí podemos seleccionar los municipios que están en Cundinamarca por si tenemos referencia o sabemos que en un municipio de estos hay una estación que nos puede servir. Entonces para este caso es Tenjo. Le vamos a dar, bueno, y si conocen el nombre de la estación o el nombre o tienen el código, aquí también se puede seleccionar. En este caso nos muestra que tenemos una sola estación con dicha información en el lugar que seleccionamos. Entonces aquí le damos filtrar y nos la va a mostrar. Es esta que nos aparece acá abajo. Entonces la seleccionamos para decir que de estas estaciones que queremos los datos y vamos acá a seleccionar el periodo de descarga que requerimos. Vamos a poner 01 01 de 1997 hasta el 01 01 del 2025 y le damos a agregar a la consulta. Entonces él nos va a mostrar la ubicación de dicha estación meteorológica y nos va a preguntar que cómo quiere cómo quiere los datos, si en un CSV o en un Excel. Entonces para este caso vamos a seleccionar Excel y le damos descargar, aceptar y esperamos que se nos descargue los datos. Una vez descargada la información vamos a obtener un formato comprimido. Entonces procedemos a buscarlo y a descomprimirlo y una vez hecho este paso vamos a obtener la información que necesitábamos. Y este paso lo vamos a repetir para cada una de las variables que necesitamos. Entonces volvemos a la página, le damos limpiar, aceptar, volvemos acá a consultar y podemos volver a hacer el mismo paso ya hecho antes. Y de esta manera podemos obtener toda la información climatológica e hidrometeorológica de nuestra cuenca. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta oportunidad vengo a exponer o a explicar el proceso por el cual realizamos las curvas de nivel, los modelos digitales de terreno, los drenajes, las isolíneas y las gráficas estadísticas de los datos obtenidos posteriormente. Ya para iniciar, nosotros para los primeros datos utilizamos dos programas, los cuales fueron Global Mapper y QGIS. Venimos a Global ya con nuestra área de trabajo definida y nuestra cuenca principal también definida, que es la del río Chico. Comenzamos realizando o creando el modelo digital de terreno, el cual pues nos dirigimos
a las páginas principales de datos, ya sea Liga o Mapas Colombia, lo que sea, y buscamos los modelos digitales que nos ayuden a complementar nuestra zona. En el caso de que no se encuentre, podemos utilizar ortoimágenes. Y en el caso que nos quede faltando aún porque hay zonas de las cuales no se encuentra nada de información, hay algo muy bonito que tiene Global y es que Global maneja su propio modelo digital de elevación, el cual nos ayuda a complementar muchísimo la información de nuestras zonas de trabajo. No es lo más eficiente ni lo más preciso, pero es algo complementario que nos ayuda bastante. Ya con eso, ya con nuestro modelo ya generado, básicamente es unir los modelos de todos y cortarlos, podemos generar las curvas de nivel y los drenajes. Pero antes vamos a verificar que el modelo se haya hecho correctamente. Venimos a esta opción que es PadProPie, en el cual podemos realizar lo siguiente: un pequeño perfil de nuestro modelo digital, en el cual podemos revisar el punto máximo. Como pueden ver en la parte superior, la X se va moviendo junto con mi cursor, mientras yo voy revisando las cotas y las coordenadas del punto que quiero inspeccionar. Esto es algo muy particular de Global Mapper y es algo que me parece muy necesario para la verificación del terreno. Pero ya con el terreno verificado, podemos generar las curvas de nivel. Entonces nos venimos a esta opción que es crear contornos y definimos la curva menor y la curva mayor. En este caso, pues no lo voy a realizar, ya que pues el proceso se demora un poco. Aquí ya tenemos las curvas, desactivemos esto. Como ven, tenemos bastantes, porque el terreno no es que sea muy montañoso, es más que todo, no voy a decir plano, pero es más llano. Entonces sí decidimos generar más curvas para tener los datos un poquito más precisos. Ya con esto, lo que, mejor con la imagen satelital, lo que procedemos es a generar las redes de drenaje y las áreas. Para eso seleccionamos esta, o bueno, algo muy importante es tener nuestro modelo digital de terreno encendido, ¿no? Entonces nos venimos a esta opción y aquí definimos los parámetros para la creación de la red de drenaje y las áreas de el mismo. En este caso, pues no lo voy a realizar, pero voy a explicar un poco por encima cómo es la metodología. Aquí podemos poner el área, tanto las celdas de conteo como el área, ya sea en hectáreas o pues en kilómetros, en metros, en millas o en pies, lo que sea, como se quiera manejar. Y le damos OK para que nos genere. Dato pues también importante es que en esta opción podemos ya sea enfocarnos en una zona específica o pues em, en un pedazo muy pequeño o muy extenso. Aquí podemos poner la longitud, la latitud, como se ve acá, para definir 4 puntos, los 4 vértices del rectángulo, definir el área de donde queremos trabajar, o pues simplemente dibujamos un recuadro del área que se quiera y bueno, ya creo que se entiende. Le damos OK y nos genera lo siguiente. Vean, quitemos el modelo digital, pongamos esto. Bueno, ahí tampoco se ve, mejor quitémoslo. Aquí ya tenemos la red de drenaje que se une con nuestra red principal y también tenemos las áreas. Claro está que este es un ejemplo de cómo realizar la red de drenaje y las áreas, ya que pues son bastantes y decidimos por temas de tiempo acortar un poco los detalles.
pero pues para un terreno tan llano, em, para mi concepto es preferible tener un tipo así de detalle, pero en este caso no lo hicimos, ¿listo? Ya con estos datos los exportamos para poder realizar las isolíneas en QGIS. Listo, entonces ya pasamos a QGIS ya con la información aquí de la cuenca como tal, del el área. Y algo importante, aquí ya vamos a utilizar las estaciones y las coordenadas de las estaciones. Entonces subimos las estaciones, los datos, los puntos, como podemos evidenciar. mm, Mejor. Y ya procedemos a generar las isolíneas, pero hay varios pasos que hay que hacer antes de meternos a hacer las isolíneas. El primer paso es tener presente en cuál proyección estamos trabajando, porque no todas las proyecciones, o sea, no todos los datos están en las mismas proyecciones cuando los descargamos. Entonces es algo de bastante cuidado, ya que puede generar y pues nos generó bastantes inconvenientes. Aquí, como podemos evidenciar, en la parte inferior derecha, manejamos la 3116 para todo el proyecto. ¿Cómo saber que estos puntos están bien? Pues nos vamos, clic derecho, le podemos poner propiedades, información. Aquí podemos ver pues información de los puntos que están, mira, el CRC está en Magna Sirgas, Colombia, no está en 3116, no nos sale como tal una proyección específica. Bueno, sí, está proyectado, ni siquiera, o sea, está proyectado a Magna Sirgas, ni siquiera está en Magna Sirgas. En fin, aquí podemos corroborar que pues nuestro proyecto no está, o sea, nuestro proyecto no, sino nuestros puntos no están en la proyección que vamos manejando. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a la caja de herramientas y ponemos reproyectar capa. Aquí, pues buscamos la capa o pues que queremos reproyectar, que miren, aquí ya nos bota en cuál está proyectada, que es la 4326. Es algo que hay que tener mucho cuidado porque nos genera demasiados errores a la hora de hacer las isolíneas o cualquier otro proceso. El programa es bastante intuitivo y pues también es bastante pues malo esto porque nos confiamos en que todo está en la misma proyección cuando en realidad no lo es. Cuando estamos manejando la 3116 y los puntos están en la 4326. Es algo que la verdad frustra mucho cuando se cree que estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, aquí seleccionamos la capa, que en este caso pues, es estaciones de humedad relativa. Aquí buscamos la capa a la que deseamos reproyectar, que es la 3116, porque pues no está en la capa que era. Aquí podemos poner que una capa temporal o no sé qué, el nombre que queramos. En este caso pues vamos a poner humedades relativas, humedad reproyectada, como está aquí. Yo no voy a ejecutar porque pues ya lo tengo y no vamos a hacer reprocesos. Ya con los puntos hay que pues verificar, obviamente, que estemos ya en la 3116 y como podemos ver en información, ya nos aparece el sistema de proyección 3116. Entonces ya podemos estar confiados. Aquí también CRS 3116. Entonces ya estamos confiados de que estamos manejando la misma información. Es algo muy, muy delicado y que tenemos que siempre tener en cuenta. Ya con esos datos tenemos que subir la información que descargamos de las zonas. Entonces,
Para eso llegamos y la subimos la tabla. No la voy a subir porque pues es un reproceso, pero básicamente es estos datos de la estación, ya que solo subimos las coordenadas y le cambiamos la proyección, hay que subir los datos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, de todos los meses. ¿Sí? De la estación Graja, Providencia, Cabrera, Aeropuerto y sus saque. ¿Listo? Para eso, pues básicamente es bastante sencillo, ya con las reproyectadas. Nos vamos a propiedades. Aquí, como pueden ver, está el lado que es. Le presionamos unir capa. Aquí algo muy importante es que, bueno, buscamos unidad relativa, es que los primeros nombres tienen que ser, o sea, la primera columna tiene que ser la de los nombres de estación, o si no el programa se va a confundir. Le damos a aceptar y ya se unirían las dos. ¿Cómo podemos evidenciar que se quedaron unidas? Porque abrimos la tabla de atributos y nos aparece como tal los puntos. Como pueden ver, estos son los puntos de las coordenadas, sino que pues aquí no aparece, pero pues bueno, se entiende. Y estos son los puntos de la tabla. Los datos de enero, febrero, marzo. Miren que le cambió el nombre al inicio. Entonces aquí también nos podemos asegurar de que estamos haciendo las cosas correctamente. Ya con estos puntos, ahora si viene lo más interesante. Hay que generar las isolíneas. Entonces buscamos esta herramienta, que es Multilevel Spline. No nos va a aparecer en la mayoría. Toca descargar un complemento. Entonces descargamos el complemento de Sega, que es básicamente este, de Saga Tunextan. Todo eso hay que descargarlo para poder utilizar esta herramienta de Multilevel Spline. Eso ya con eso descargado, nos vamos a humedad relativa proyectada, que es esto. Y todo esto lo generamos, lo dejamos tal cual, no hay necesidad de cambiarlo. Importante revisar el sistema de proyección. Y bueno, también aquí en atributo hay que poner la del mes que queremos gestionar. En este caso vamos a poner enero. Que vamos a hacer la de enero y le damos ejecutar. Se ejecuta, dice que está hecho completamente, correctamente. Entonces aquí ya nos generó el modelo. Pues nos generó bastante grande, ¿cierto? Pero para eso, vemos acá en raster, extracción, no mentiras, cortar, extracción sí, cortar por máscara. Y aquí le ponemos la del río Chico, que está en la 4326, pero pues esta no influye en absolutamente nada. De origen le ponemos esta y ejecutar. Y dice que está completo y ya nos cortó. Desde aquí ya sale esta la podemos eliminar. Eliminar capa, sí, eliminar. Y tenemos la humedad relativa de la zona, pero pues así se ve como muy feo, no se identifica, entonces podemos hacer varias cosas. La primera es cambiar los colores, que pues bueno, es un proceso que ahorita no creo que haga. Bueno, si hagámoslo rápido. Simbología, grid monada, función multibanda, curvas de nivel, bla, bla, bla. Bueno, acá aplicar, aceptar y ya tenemos un poquito más de color en la zona. Habría que especificar un poco más, pero pues por temas de tiempo, como digo, no lo voy a hacer. Em, ya seguimos con el siguiente paso y es generar las curvas para poder mirar pues los datos de los meses que hemos hecho, las isolíneas, básicamente a generar las isolíneas. Y para eso nos venimos aquí en raster, extracción, curvas de nivel y buscamos el que acabamos de generar, que es cortado, el intervalo, que el intervalo, como estábamos viendo, es 10, pero 10 es muy alto para este caso. Entonces ponemos 0.1, ejemplo, 0.1 de la
el atributo elevación, porque es la elevación en donde vamos a hacer eso. Le damos ejecutar. Ahí nos da completado. Y aquí vemos las curvas generadas. Pues tenemos el dato del 0.1 como muy grande aún, entonces volvemos a generarlos para pues poder evidenciar mejor los datos. Sin embargo, pues eso lo dejaremos para después y veremos aquí las que ya he generado, pues que queda mejor, ¿sí? Como tal, son las curvas de viento de junio. Entonces aquí vemos los datos de las curvas, las elevaciones, y vemos los colores representativos de cada zona, del rojo al verde. Entonces vemos acá propiedades y podemos ver más a detalle los colores. Desde 4.9 a 5 ya cambié de color. ¿Sí? Aquí está el intervalo. Pues ahí están como tal los datos de las isolíneas. Y así generaríamos ya la mayoría de datos. Esto, pues así, más que todo resumido, no voy a explicar cada paso ni cada error que tuvimos o que tuve que solucionar a la hora de generar todo este proceso que en resumidas cuentas es algo muy sencillo y muy rápido, pero pues hay que enfocarnos porque el tiempo no nos da para tanto. Ya con eso generado, ya tenemos como tal para hacer los mapas o pues los layouts. Es, bueno, faltó explicar, nos vamos a esta opción y bueno, ahí nos dan los layouts. Aquí ya lo tengo generado de desde la zona a trabajar con su grilla, con todos los datos. Sí, aquí se pone, aquí se ve mi nombre, se ve la escala, se ve todo. Ya pues para explicar esto más a detalle, pues me tomaría mucho más tiempo, así que lo dejaremos hasta ahí porque pues eso es muy básico para realizar. ¿Listo? Ya con esto pasamos al otro tema que nos corresponde, el cual es la generación de las gráficas de los datos estadísticos obtenidos pues ya posteriormente. Sí, para esto pues nos enfocamos y nos dimos una premisa en establecer que eh, el tiempo es algo que no disponíamos en muchos o no disponemos en muchos casos. Por ejemplo, para realizar estas isolíneas y todos estos mapas fue bastante tedioso y bastante demorado porque son bastantes y tocaba hacerlo una por una. En el método de las gráficas decidimos tomar otra iniciativa, una iniciativa la cual era automatizar la generación de las gráficas. Para eso, entonces, mi objetivo fue eliminar la repetición manual y crear un sistema robusto. Y me enfoqué en generar este código en Python para que genere las gráficas de los datos automáticamente. ¿Sí? Entonces, haré una breve explicación de este script. ¿Sí? Es un script pues, desarrollado en Python utilizando las librerías de pandas para la manipulación de datos en Matplotlib para la visualización, para que se pueda generar la gráfica. ¿Sí? La arquitectura pues, del código se basa en tres pilares. La configuración centralizada, que pues en lugar de tener números pues dispersos por el código, crea una estructura de diccionario llamada config tareas, que la podemos ver acá,
Aquí es donde pues defino los parámetros de cada archivo. ¿Sí? Lo que tal, como tal, el nombre del archivo, digamos en este caso precipitación, ordenación, ¿sí? El delimitador, y el delimitador como tal sería la coma, las filas a omitir o las que pues no corresponden, que sería, pues en este caso no sería ninguna porque lo organicé de tal manera que utilizara dos columnas. Um, la segunda, o bueno, el segundo pilar sería la normalización de los datos. Entonces, el script ingesta los datos crudos y estandariza los nombres de las columnas en un formato común, en periodo y valor, sin importar cómo vengan en el original, ¿sí? O sea, sin importar qué nombre tenga o qué formato tenga el Excel original o los datos originales, ya pues me va a estandarizar el nombre para que todo esté en un mismo lenguaje. Y ya para el tercer pilar es el procesamiento de dotes, procesamiento por lotes, perdón. El algoritmo pues itera sobre cada año que dispone la serie histórica y genera un gráfico independiente automáticamente, manejando pues excepciones para que pues un archivo defectuoso no tenga todo el proceso, ¿sí? Digamos, para cuando yo ingrese una tabla o unos datos confusos, pues no tenga, o sea, no detenga el proceso de generar todas las gráficas, sino como que lo excluya y siga con el proceso, ya que pues esto es algo también importante a la hora de automatizar el tema de las gráficas. Ya para pues demostrar como tal los resultados de esto, de este código, podemos ver aquí lo que nos genera. Aquí tenemos los códigos, que la verdad pues hice varios códigos, puesto que pues tenía bastantes, o sea, el programa fue bastante complejo de realizar también, pero pues valió bastante la pena, ya que con estos datos de aquí, que voy a abrir este humedad, por ejemplo, no, mejor este precipitación, lo que se abra con estos datos, ¿no? Momentico, este dato, estos datos, se puede generar las gráficas, como podemos ver, precipitación ordenada. Entonces, aquí vamos a resultados de precipitación y podemos ver todos los datos que nos genera automáticamente el programa, tanto de desviación, que podemos ver tanto de todos los años como pues el valor. Aquí el intervalo, la media. Creo que pues, me toca cambiar el código para la media porque no sé mucho, pero los genera bastante bien y de manera automática todos los datos que yo le suba. Porque este programa tiene la particularidad de todo esto generarlo él automáticamente. Yo lo único que hago es organizar los datos en Excel, como los vimos anteriormente. Él los analiza, genera las gráficas y los separa por carpetas. Podemos ver aquí brillo solar, evolución de mínimo, serie histórica. Aquí el P75 con los datos que hemos dado. Digamos que este está como raro, pero como tal es un ejemplo también de que el programa pues no se queda quieto en un solo error, sino que sigue con el proceso. Y podemos ver cómo generas gráficas de, pues, de bien. La verdad, esta es una automatización bastante efectiva
ya que pues nos ahorra mucho tiempo. También hice otro programa en el cual pues nos da un reporte en PDF y en PNG completo de todas las gráficas, digamos, de todos los datos que teníamos desde el 2004, por años. Entonces, 2004, 2005, 2006, 2007, ¿sí? De la evaporación. Vamos a ver uno de la precipitación, que esto hay bastantes datos. Entonces, por acá, evaporación, también hay bastantes datos. ¿No? Miramos el informe rápidamente. Entonces, para recuperar pues la información más en una sola hoja y no tener tanta carpeta ni tantos reguero de gráficas, que a la hora de la verdad pues es un poco más de organización. Y pues eso sería todo por mi parte. Para pues dejar lista, pensé que no estaba grabando, para dejar lista la explicación de las isolíneas y todo el proceso que se realizó y de las gráficas del programa como tal que realizamos. Vamos a verlo acá un poco más detallado, en donde pues explico con cada lineecita, entre comillas. Pues es como digo, por factor de tiempo no puedo meterme como tal en en la explicación, pero pues algo así en el video de pronto lo pueden pausar y leer un poco más el código a detalle, porque pues sí es bastante complejo de explicar. Y no siendo más, me despido y muchas gracias. Presenta los parámetros del capítulo 2 de Monsalve. Entonces, el presidente se realiza mediante la herramienta informática de Excel, programando una plantilla en donde se visualizan los diferentes parámetros planteados en este capítulo. A continuación se muestran los pasos para realizar la práctica mencionada. Entonces, primero se debe indicar que se utilizaron datos irreales para el desarrollo de este ejercicio. Claramente, pues son datos utilizados que se asemejan a lo que se presentaba en el capítulo 2 de Monsalve, pero pues claramente son datos que no eran puntualmente los del ejercicio para poder ensayarlo y pues poder entender todas las variables y demás. Entonces, primero utilizamos como tal una tabla en donde se agregaron las diferentes variables necesarias para realizar los cálculos con el fin de que reciba el cambio de datos en cualquier momento en donde sea necesario utilizarlos. Por ejemplo, entonces utilizamos las variables, los símbolos, el valor y la unidad correspondiente, como se puede visualizar en nuestro Excel como tal, el cual se va a mostrar a continuación. Entonces, se repartió por ciertas variables. Por ejemplo, acá nos empezamos a dar cuenta de que eran variables necesarias para otros ejercicios más adelante, así que decidimos repartirlo. Y básicamente en esta columna, como en esta parte, es donde se visualiza todo esto. Entonces, para dar continuidad, primero desarrollamos la parte de la olla hidrográfica. El libro como tal nos planteaba estas tres fórmulas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue acá organizar básicamente las tres fórmulas y, por ejemplo, en estas partes verdes es donde se reflejan los resultados. Ahí utilizamos los datos, acá se pueden visualizar y pues ya era solo colocarlos y pues se calculaban automáticamente. Este Excel se programó manualmente. Un proceso largo, pero pues todo se siguió respecto a las indicaciones que nos arrojaba el libro. Después entonces calculamos los parámetros de las divisorías. Igual, para no extenderlos mucho, básicamente utilizamos ya datos de área, datos de radio para calcular el caso C, que al final pues acá está el resultado. Después utilizamos entonces el tema de factor de forma. Entonces, para calcular esto nos fue necesario también tener los datos que tenemos acá, como el radio, la longitud axial de la olla y el área de drenaje.
Así sucesivamente se calculó hasta las características del relieve de 1 a 8. Esta parte de la pendiente se utiliza más adelante, entonces pues ahorita se va a explicar. Después había una parte en donde nos pedía como tal desarrollar mediante una tabla un número de ocurrencias por para calcular la pendiente media. Entonces nosotros lo que hicimos fue acá plantear una tabla similar. Obviamente esa tabla estaba ya formulada. Entonces, por ejemplo, acá, como nos podemos dar cuenta, nos indica cómo debe ir la fórmula hasta llegar a este resultado que está aquí. Esa sería la respuesta y esto mismo se trabajó para la tabla de curva isométrica que también nos la arrojaba el libro. Y adicional, finalizamos con esta tabla gigante que dice pendiente de la corriente principal. Acá estábamos calculando todas las pendientes, las medias, las ponderadas y las equivalentes. Y así fue que llegamos a los resultados como tal. Se utilizó la herramienta Excel para hacer este tema porque pues, primero nos brinda más práctica al momento de desarrollar como tal una plantilla en Excel y pues el hecho de programarla es ventaja. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de el balance hídrico como tal. A continuación lo vamos a mostrar. Si no, quién sabe yo en qué santo estuviera agarrado. No, y no sé lo que apareció, sino que ya está no le pasó nada, pareció bien. Ay, Bueno, básicamente el balance hídrico se desarrolló según Thornway. Entonces, este es un método para calcular el ciclo del agua en una zona, utilizando la precipitación y la temperatura como datos principales. Este se basa en la ecuación en la que se suma la evapotranspiración y la escorrentía, y este es igual a la suma de la precipitación y la humedad del suelo. Este cálculo nos ayuda a determinar si hay excesos o déficits de aguas y esto permite analizar el estado del almacenamiento del agua en el suelo y se utiliza para clasificar el clima de una región. Entonces, utilizamos como tal una herramienta de Excel para la estadística hidrológica. Posteriormente se calcula la estadística hidrológica. Entonces, esto se realiza con el objetivo de que la aplicación en la estadística hidrológica sea un análisis de la información en forma de muestras, con el fin de inferir las características con que se debe esperar en el futuro el fenómeno que se está estudiando. El avance en el campo de las computadoras y el desarrollo creciente de métodos numéricos han dado una importancia particular al uso de la estadística en todas las ciencias naturales, especialmente en la hidrología. Bueno, básicamente nosotros utilizamos primeramente un software. Al inicio pues queríamos como realizarlo con R, pero haciendo una investigación muy a fondo, dimos con un programa estadístico llamado Harmony. Este es un programa estadístico que, como lo mencionamos en el informe, es de código abierto y es gratuito. Esto nos facilitó el análisis de nuestros datos mediante una interfaz gráfica gratuita e intuitiva, similar a los programas como SPSS, que funciona sobre el lenguaje de programación R, uno de los software informados por el docente, uno de los software que nos recomendaba. Entonces, permitiendo a los usuarios realizar el análisis complejo sin necesidad de escribir un código e influye en funciones para la enseñanza y la investigación. La principal ventaja de este es que combina la potencia de R con facilidad de uso excepcional. Entonces, pues, consideramos que era el que más nos permitía en este momento desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, descargamos como tal el programa de la página web. Se utiliza como si descargáramos cualquier otro software según el sistema operativo de nuestra computadora. En este caso, pues es un Windows muy actual. Entonces, acá mencionamos las estaciones que utilizamos. La que más tiene, por decirlo así, como em, valoración es la Granja Providencia. Esta es la que conlleva más datos, la que nos permite como tal estudiar mucho más a fondo nuestro proyecto. Entonces, las estaciones son Entonces, como se está informando, utilizamos velocidad del viento, temperatura media, precipitación total, humedad relativa, evaporación total y brillo solar. Entonces, básicamente lo que hicimos fue tomar todos los datos en tanto a fecha y la unidad de la estación que más influía en el proyecto
Estos datos tuvimos que llevarlos a un archivo de Excel para utilizar nuevamente esta herramienta de tabla dinámica. Estos datos que nosotros descargamos de las bases de datos como tal, de las web, como el IDEAM y demás instituciones, estaban algunos con unos formatos como día, mes, año y otros tenían mes, día, año. El hecho de que tuviéramos variables y textos que estuvieran en desorden hacía que nuestro ejercicio arrojara errores. Entonces tuvimos que empezar a investigar dentro de la web y dimos con el siguiente programa denominado Google Colab. Este lo que hace básicamente es que mediante un código de Python se podía corregir el archivo porque al ser muy pesado y con demasiada información, pues nos íbamos a demorar más si lo hacíamos de manera manual. Entonces, mediante el código, él lo que hace es identificar el archivo que tiene errores como tal, lo corrige según lo que necesitamos mediante el código y nos arroja un nuevo archivo para descargar. Ese archivo ya traía como tal las fechas corregidas en el formato en que lo necesitábamos y de esa forma fue que pudimos calcular como tal los datos, como se muestran en las siguientes fotos. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, utilizamos la opción de tabla dinámica para volver a calcular los promedios. Entonces, una vez finalizamos este proceso, teníamos ya como unos datos así organizados y ahora sí se explica cómo se lleva el programa en Jampi. Como se comentaba anteriormente, Jamovi es muy interactivo, es muy sencillo de utilizar. Este nos permite realizar entonces mediante una hoja de especie de cálculo con los datos de la fecha y los datos numéricos el análisis descriptivo. Entonces ahí nos arrojaba la siguiente tabla en donde podíamos seleccionar qué variables queríamos calcular. Aparecían todas en general, media, mediana, la moda, los percentiles, la desviación estándar, varianzas, máximos, mínimos, entre otros. Entonces, nos arrojaba los siguientes datos de esta manera. Se va a mostrar a continuación en nuestra carpeta compartida. Tenemos un archivo que dice la estadística y pues están todas las estaciones, todas las variables como tal. Por ejemplo, vamos a entrar en evaporación total. Entonces nosotros hicimos como tal el recuento de toda la estadística en general para no colocarla en el informe ya que iba a ser muy extenso. Aquí se refleja como tal los datos y de dónde salen. Ejemplo, nos arrojaba la media, la mediana, la moda, la desviación típica, la varianza, etcétera. Todos estos datos nos los arrojaba acá. Por ende, pues nosotros utilizamos esta herramienta porque, como se estaba comentando anteriormente, era la que más nos facilitaba y pues hacía entender mucho más el ejercicio. Adicional, pues como nos podemos dar cuenta, está funcionando de una forma muy sencilla, es muy fácil, Jamovi no tiene ciencia. Entonces, pues decidimos desarrollarlo con esta aplicación como tal. Y básicamente esto fue lo que posteriormente nos permitió desarrollar como tal las gráficas y demás para poder estudiar el resultado de nuestro proyecto.